Bajo las aguas del actual Golfo Pérsico, en una zona que se debate entre países ricos y pobres, entre los intereses petroleros de Occidente, en un lugar turístico y atractivo con su magia árabe, pero a la vez asolado con algunas guerras, se encuentra un gran secreto bajo sus aguas. Las pruebas de Dalamatia. El libro de Urantia revela que la primera ciudad humana apareció hace cientos de miles de años. Esta ciudad, llamada Dalamatia, fue el origen de la civilización humana. A diferencia de esta novedosa información, popularmente se habla de la Atlántida, Lemuria y Mu como civilizaciones avanzadas de la antigüedad. Sin embargo, es posible que estos relatos mitológicos tengan base narrativa en la antigua ciudad de Dalamatia. Los documentos dicen: se ubicó la sede central del príncipe planetario en la región del Golfo Pérsico de aquellos días, en la zona que correspondió a la Mesopotamia futura. Azotó a Dalamatia una marejada 162 años después de la rebelión. Se sumergió la sede central planetaria bajo las aguas del mar y no volvió a emerger esta tierra hasta borrarse casi todos los vestigios de la noble cultura de aquellas espléndidas épocas. Pero los vestigios aún más vetustos de los días de Dalamatia existen bajo las aguas del Golfo Pérsico, y el primer Edén yace sumergido bajo el extremo oriental del mar Mediterráneo. Este fue el código legal de Dalamatia durante casi 300.000 años, y gran parte de las piedras sobre las cuales se escribió este código yacen actualmente bajo las aguas frente a las costas de Mesopotamia y Persia. Las citas anteriores del libro de Urantia explican que es posible aún encontrar vestigios de la civilización humana aparecida en Dalamatia. En esta imagen observamos la zona del Golfo Pérsico actual, donde alguna vez estuvo asentada la primera civilización humana. En los años 30 del siglo XX, que fue la época en que los documentos de Urantia fueron entregados, no existían estudios topográficos y de arqueología submarina que hicieran suponer la existencia de una civilización desarrollada en la cuenca del Golfo Pérsico. Sin embargo, en décadas recientes, la invención de satélites y la posibilidad de mejores fotografías ha revelado que las imágenes satelitales demuestran la existencia de estructuras submarinas bajo las costas del Golfo Pérsico. Más recientemente, estudios topográficos y análisis de las imágenes satelitales, además de los estudios con sonar, han revelado que hace miles de años la cuenca del Golfo Pérsico no estaba tan inundada como hoy, y claramente es posible que hubiesen existido civilizaciones y ciudades en la misma. En esta serie de imágenes notamos
cómo hace algunos años un grupo de investigadores han reunido evidencia satelital y de sonar submarino que han permitido la visualización de estas imágenes de las profundidades del Golfo Pérsico. En ellas vemos las posibles estructuras como un templo, cámaras y una larga muralla. En esta otra imagen vemos una muralla submarina y sus intersecciones en ángulos, además de estructuras y construcciones que se encuentran como ruinas. Aquí observamos nuevamente las líneas que posiblemente están asociadas a murallas, calzadas y caminos. En esta imagen observamos otra vez las líneas asociadas a una posible muralla y la existencia del templo mencionado en los documentos de Urantia, en donde la unión de líneas con un círculo alrededor forma una estructura, una plataforma. En esta diapositiva nos adentramos en el desarrollo de esa posible estructura asociada al templo, en donde los investigadores presentan en 3D la forma de la posible sede del Consejo y quizás el templo. Además, se observa cómo cierta geometría es similar a algunos patrones observados en otras representaciones alrededor del mundo. Esto es posible porque recordemos que el libro de Urantia narra que la sede de Dalamatia fue la base del conocimiento que se expandió por el mundo de aquellos días remotos. Todo el trabajo de los investigadores presentado en las imágenes anteriores y en estas lo podemos hallar en un enlace que será dejado en la descripción del vídeo. Sin embargo, es también sorprendente repasar la descripción del libro de Urantia sobre todas las estructuras antes comentadas. En el documento 66 se nos dice: el núcleo del asentamiento del príncipe era una ciudad muy sencilla, pero muy bella, cercada por una muralla de 12 metros de alto. La reserva de tierra dentro de las murallas de la ciudad era suficiente para abastecer a la población de casi 20.000 habitantes mediante el pastoreo y la horticultura. Todos los edificios de Dalamatia eran de un solo piso, con excepción de la sede del Consejo, que era de 2 pisos, y el templo central del Padre de Todos, que a pesar de ser pequeño, tenía 3 pisos. La ciudad se trazó en 10 subdivisiones, con las sedes centrales de los 10 consejos del séquito corpóreo, situadas en el centro de cada una de estas subdivisiones. En el centro de la ciudad estaba el templo del Padre Invisible. La sede central administrativa del príncipe y sus asociados estaba dispuesta en 12 cámaras, agrupadas contiguamente en torno al templo mismo. Ya en el año 2010 aparecieron artículos en el Science Daily sobre los descubrimientos recientes que revelaban con sorpresa la existencia de una civilización bajo las aguas del Golfo Pérsico. Incluso llegarían a decir que esta civilización sería la primera civilización humana, concordando así con los documentos. La Universidad de Chicago
publicó estos artículos del investigador Jeffrey Rouse sobre la nueva luz de la presencia humana en la península arábica y en el Golfo Pérsico antes de lo previsto. Rouse habla que bajo las aguas del Golfo se encuentran vestigios de esta civilización, la cual podría haber tenido una trayectoria de 100.000 años de antigüedad o más, algo muy similar a lo descrito en los documentos. También dice que se han encontrado recientemente decenas de asentamientos humanos en las cercanías de la zona del mar, lo cual sugiere que originalmente vinieron del interior del Golfo. Vasijas y artefactos en estos sitios arqueológicos recientes prueban la explosión de una cultura en esa zona. Avanzando en el tiempo, la revista Archaeology News Network publicó el año 2017 sobre el descubrimiento reciente de una casa de hace miles de años en las cercanías del Golfo Pérsico. Esta casa era una vivienda unifamiliar con 3 habitaciones. Se habla de un hallazgo alucinante, inusual en la región, y se explica que esta población antigua estaba constituida posiblemente por pastores y que tenían animales domésticos, además de algunos intercambios comerciales. Todo esto otorga una comprobación fascinante de los documentos de Urantia, que declararon sobre las poblaciones cercanas a Dalmatia y el objetivo de la ciudad. Era necesario disponer de un clima favorable como parte del medio ambiente natural concebido para inducir a los primitivos de Urantia a realizar ciertos adelantos en la cultura y en la civilización. La única gran tarea de aquellas edades fue la de transformar al hombre de cazador en pastor, con la esperanza de que con el tiempo evolucionara a agricultor pacífico y hogareño. Por tanto, era muy natural que estos maestros dedicaran mucho tiempo a instruir a sus alumnos en el mejoramiento de las moradas humanas. Todos los edificios de Dalmatia eran de un solo piso, con excepción de la sede del consejo, que era de 2 pisos, y el templo central del Padre de Todos, que a pesar de ser pequeño, tenía 3 pisos. La ciudad representaba lo mejor de aquellos días primitivos en material de construcción, el ladrillo. Se utilizó muy poca piedra o madera. Se mejoraron considerablemente la construcción de viviendas y la arquitectura de las aldeas cercanas, merced al ejemplo dalmatiano. El séquito corpóreo del príncipe se dispuso de moradas sencillas y ejemplares, hogares concebidos para inspirar e impresionar favorablemente a los estudiantes observadores que residían temporalmente en el centro social y sede central educativa del mundo. El orden definido de vida familiar y residencia unifamiliar en una sola vivienda de ubicación comparativamente estable data de estos tiempos de Dalmatia y se debe en gran parte al ejemplo y las enseñanzas de los 100 y sus discípulos. El hogar en cuanto unidad social no logró aceptación hasta que los superhombres y supermujeres de Dalmatia indujeron al género humano a amar y planificar para sus nietos y los hijos de sus nietos. El hombre salvaje ama a sus hijos
pero el hombre civilizado ama también a sus nietos. Se domaron varios tipos de animales útiles, unos ya extintos, otros se perpetuaron como animales domésticos hasta el presente. Otros descubrimientos de estructuras y restos de animales en la zona del Golfo Pérsico comprueban las palabras anteriores. Volviendo a la zona profunda del Golfo Pérsico, se ha encontrado cierta evidencia, con algunos equipos de buceo, de piedras fabricadas por humanos, y los análisis de la inundación de la cuenca del Golfo dan fe de lo anterior. En el año 2019, Richard Cutler, arqueólogo de la zona, oficializó para la ciencia todos los descubrimientos arqueológicos recientes del Golfo Pérsico y que son poco conocidos en Occidente. En la descripción de este vídeo dejaremos el enlace para la presentación completa, pero comentaremos brevemente algunos puntos. En el vídeo, Cutler expone los descubrimientos en el Golfo Pérsico que dan testimonio de antiguas civilizaciones. Vasijas, alfarería y varios artefactos dan cuenta de las varias culturas originarias de Dalmatia. También las viviendas con el concepto unifamiliar que hemos comentado antes. Como vemos, estos descubrimientos atestiguan la veracidad de los documentos de Urantia. Además, se está abriendo un amplio campo de exploración de la zona del Golfo Pérsico, un campo nuevo en la arqueología y que revelará nuevos descubrimientos en los próximos años. Esperemos que los conflictos bélicos tan presentes en esa zona no arruinen estos planes de exploración. Richard Cutler comenta que bucear en la zona del Golfo es sumamente complicado. Hay mala visibilidad en las aguas profundas, pero gracias a la aplicación de sistemas de sonar se han obtenido algunos datos que se están analizando. Sobre estas anomalías en las profundidades del Golfo, él comenta una que podemos asociar a las murallas o estructuras derruidas de Dalmatia. Very bizarre anomaly. It's around about 150 meters from, it's on the seabed in about 7 meters of water. It's about 150 meters long, it's 27 meters wide, and it looks almost to form a triangle at the top here with two lines coming down either side, lots of lumps and bumps kind of either side of it. So again, I don't know what to make of it, and I've not had the opportunity to go back and dive it again or to even work out what it is, but it's definitely there. It was in a data set that we looked at from 2008 that were taken by a infrastructure company. We went back and surveyed it and we found it again. This was in about 2014. We got a chance to dive it very briefly. We took some photographs. Lo comentado nos recuerda evidentemente la muralla de Dalmatia. Y esperemos que en el futuro se avance en semejantes investigaciones arqueológicas, junto a lo que poco a poco, con la evidencia acumulativa ya recogida, se reestructurará la cronología de la historia humana. Todo lo que hemos repasado hoy nos lleva finalmente a la evidencia de una irrupción de civilización,
conocimientos entregados por los llamados dioses gigantes de dichas civilizaciones. Seres que actuaron como maestros y educadores extraplanetarios de la humanidad, dando origen a la primera intervención de seres superiores en la especie humana de la Tierra. La civilización sumeria y toda la Mesopotamia de tiempos posteriores es el producto de la semilla entregada en Dalmatia, más al sur. Y a través de las arenas del tiempo y las aguas profundas del mar, las ruinas llegan hasta nosotros, clamando por más descubrimientos.